Hola y bienvenidos a nuestro espacio. Hoy estaremos dialogando acerca del arte del movimiento, la danza. Y al decir del maestro Ramiro Guerra, es algo que caracteriza mucho al cubano. Precisamente con una discípula del maestro estaremos dialogando hoy. Usted no se vaya, somos Cercanía, donde hablamos del arte y sus protagonistas. Con los avances, ya comenzamos. La inspiración viene de muchos lugares. Yo creo que el mundo del coreógrafo es vital, su cultura, y eso lo aprendí mucho de Ramiro Guerra y me encantaba. Como pudimos apreciar en los avances, hoy nuestro programa se inspira porque visitamos a una creadora que su nombre se debe escribir en mayúsculas cuando hablemos de cultura en Cuba. Bailarina, coreógrafa, maestra, Premio Nacional de la Danza, Premio Orden Caballero de las Artes y las Letras en Francia, maestra de Juventudes. Un honor para Cercanía recibir a la maestra Rosario Cárdenas. Bienvenida, maestra. ¿Cómo está? Bien, muchas gracias. Gracias a usted por recibirnos en su hogar. Y bueno, hay una pregunta obligada para todos los invitados. ¿Cuál es su concepto de arte? ¿De arte? Uy, la belleza. La belleza, la sensibilidad, la inteligencia no la podemos dejar, pero todo eso en un conjunto de sensaciones del ser humano que afloran y que hacen transformar el mundo de alguna manera. Tiene mucho que ver también con la libertad que usted expresa en sus obras. Bueno, yo creo que eso es una defensa de la propia individualidad, ¿no? Como tú encaminas una visión y la defiendes desde ese centro que te dicta tu propia espiritualidad, tu corazón, y ser consecuente con eso, pienso yo. Sin duda la familia es el primer baluarte que nos va formando. En su caso, maestra, ¿cómo fue esta convivencia familiar y si tuvo algo que ver con su desarrollo y formación artística? Bueno, a ver, mi padre era periodista, mi madre maestra. Mis hermanos todos fueron estudiando también en las universidades y ciertamente es una familia culta y por supuesto de alguna manera eso te va influenciando durante tu vida. No había bailarín, no había otro tipo de artista directamente, pero siempre mi madre vio las posibilidades que tenía y me apoyó y me ayudó a encauzarme dentro de esta especialidad de la danza. ¿Por qué entonces la danza? ¿Cuál fue su motivación? El cuerpo es quien te va dictando, ¿no? ¿Cuál es esa necesidad de quizás de movilidad, esa kinesis insaciable que tiene uno? Y yo creo que eso predominaba mucho en mí desde entonces. Era una niña muy inquieta. Sí, muy inquieta y estar saltando, subiendo a las matas, jugando, ¿sabes? Y bueno, a eso hice gimnasia primero, pero la familia no termina ahí porque igual tengo una hija. Así que de alguna manera, Lauren Fajardo Cárdenas y por suerte se encaminó sobre el diseño. Y seguramente usted influyó en esa inquietud de su hija por el diseño. Bueno, yo lo que hice fue apoyarla sobre lo que ella quería hacer en su carrera. Hablemos entonces de su ingreso en la Escuela de Arte. ¿Cuáles fueron sus primeros maestros y cuánto influyeron en usted? Sí, a ver, la Escuela Nacional de Arte tiene una riqueza en sí misma, que es toda ese compartir de los integrantes de las diferentes manifestaciones. Yo creo que ese es el primer enriquecimiento que tú tienes dentro de esa carrera, independientemente de los maestros que hayas podido tener. Estamos hablando de los años 60, así que yo puedo decir que era la época de oro de la Escuela Nacional de Arte, con todo respeto, y tuve excelentes maestros. Venían en esos momentos maestros de la fuente de la danza moderna americana, de México también, así que tuvimos una formación muy sólida, y entre ellos estaba Lorna Bursa, Frida Mahler, otros maestros, Gualdín de Valencia, o Gladio Orozco, Elena Noriega, mexicanos que también estaban,
y que siempre te aportan dentro de esa formación. Y que no era solamente la danza en sí, incluso nos especializábamos en folclore, es decir, toda esa riqueza de nuestro folclore, nuestras raíces. Teníamos demostradores como Nieves Fresneda, es decir, tocaban los Batás, Jesús Pérez o Aballí, personalidades de ese mundo que siempre te marcan. Maestra, Ramiro Guerra es considerado el padre de la danza en Cuba y sin dudas un paradigma para los jóvenes bailarines. Sí, a ver, cuando nosotros nos graduamos de la escuela en el 1971, justamente Ramiro ya había salido. Así que fue un momento que nosotros no alcanzamos a tener directamente su enseñanza en ese momento, pero estaban todos los bailarines que habían sido formados por él, y entre ellos los nombres que te estoy diciendo son Eduardo Rivero, Arnaldo Patterson, bueno, varios de ellos, los María Collazo. Así que todas esas enseñanzas de alguna manera nos iban transmitiendo directamente, estaba todo fresco ese conocimiento. No obstante, en la medida que fuimos avanzando en la carrera, pues teníamos un empeño de conocer a Ramiro. Y ese empeño se hizo realidad. Por una parte, porque Ramiro empezó a impartir clases en la Universidad de las Artes, que cuando aquello era Elisa nada más, y por otra, porque tratábamos de acercarlo para que fuera viendo nuestras coreografías que estábamos creando. Al principio fue difícil, pero poquito a poco él fue cediendo hasta que ya lo teníamos con nosotros viendo las obras, conversando, y empezaron directamente sus enseñanzas. Antes, siendo incluso en los últimos años de la escuela o después en determinados momentos, no lo tengo bien ubicado, pero participábamos de conferencias que él daba y también algunas clases que empezó a impartir de apreciación de la danza en diferentes lugares, y siempre estábamos colados ahí. Así que la cercanía fue poco a poco hasta llegar a tener una gran amistad. Que Rosario Cárdenas ha cumplido, digamos, los caminos que yo tracé con una voz muy personal, pero por el camino que yo considero que es la danza moderna en Cuba. Es decir, una danza que no pierda la identidad del cubano, que tenga, digamos, todo lo que hay de avant-garde de afuera, pero sin perder lo nuestro en temáticas, en utilización de, digamos, de personalidades de la cultura nuestra, que ella los involucra en su danza. Y me siento que tiene un buen lugar en la danza moderna cubana. Hacemos un alto en la conversación con la maestra Rosario Cárdenas para ofrecerles las vías de comunicación. Nos puede escribir a calle P entre 23 y Humboldt, código postal 10.400. También por la vía electrónica, es programacercanía@gmail.com. Estamos en Facebook poniendo todo lo que acontece detrás de cámaras. Maestra, sé que en sus ratos libres le gusta la lectura, pero además desarrolla las artes plásticas. A mí me gusta dibujar, pero eso no quiere decir que desarrolle las artes plásticas. Bueno, de alguna manera porque sí. Esa no es mi especialidad. Y la vincula mucho con la danza, con el movimiento. Sí, quizá el haber trabajado tantos años con el cuerpo, con los cuerpos, y ese estar entre el movimiento y el cuerpo todo el tiempo, pues hace ese conocimiento. Bueno, he estado cerca de las artes visuales toda mi carrera realmente. ¿Y cuándo fue que comenzó a ejercerlo, o sea, a practicarlo? Hace años, así, dibujando, y empezaba a dibujar hasta que fui, tú sabes, como todo, uno se va especializando. Una cartulina apropiada, una pluma apropiada, que pudiese ser mojada y no se corre, y todo ese Y es tipo de cosas. de las personas, de los artistas que le viene esa inspiración y debe soltar lo que está haciendo e ir a pintar. Bueno, a veces me ha pasado cuando estoy haciendo alguna coreografía, quizás son como momentos de la coreografía que en la danza misma no lo puedo plasmar,
y se me van otros canales por ahí por el dibujar, o cuando no he estado montando coreografía, ese canal de la creatividad que lo tengo que encauzar. Pero para mí han sido muy importantes las artes visuales. Bueno, de hecho, sabes que estudié Historia del Arte y, y esa carrera me ha sido fundamental incluso para la coreografía. Realmente obras que me han inspirado han sido escritores cubanos, fundamentalmente, pero es que, tú sabes, la inspiración viene de muchos lugares. Yo creo que el mundo del coreógrafo es vital, su cultura, y eso lo aprendí mucho de Ramiro Guerra y me encantaba. Me encantó ese mundo, descubrir en Ramiro ese afán por la cultura, y no consigo un coreógrafo que se limite nada más a esta parte del movimiento o de lo que es la danza, porque no es lógico. Y la literatura, sí, me he inspirado en la obra de Lezama Lima, me he inspirado en Virgilio Piñera, en Lidia Cabrera. Pienso que para mí entrar en ese mundo de estos grandes escritores ha sido también descubrir la metáfora del propio movimiento desde otros puntos de vista. Acabamos de ver un fragmento de la obra María Viván, inspirada por supuesto en Virgilio. ¿Cómo fue este proceso? Vamos a ver que María Viván se estrenó en 1997. Yo hacía el personaje de María Viván. Tenía su sombra, que era María Viván, pero su sombra. Pero ese personaje lo hacía y la repusimos en 2012, 15 años después. Así que el proceso de entrenamiento, por supuesto, volví a ser María Viván, casi 60 años. Y el día entero ensayando, reponiendo aquella obra. ¿Cómo entrenaba? Sí, pero bueno, no podía quedarme detrás de unos bailarines que eran más jóvenes, etcétera. Así que llegaba al edificio donde vivía, de 20 plantas. Uno de los entrenamientos míos era precisamente, yo vivía en el 6º piso, bajaba al 1 corriendo y tenía que subir hasta el 20. Las primeras veces paraba un poquito en determinados pisos, hacía un poco de piernas, de elasticidad, de flexibilidad, y seguía hasta que ya después iba subiendo cada vez más y más y más hasta que no paraba. Eso fue un entrenamiento muy fuerte, y es que el entrenamiento es vital para los bailarines, sobre todo cuando uno está en un proceso de investigación todo el tiempo. Digamos, yo digo que mi trabajo es investigación, acción, y es una cosa que va con la otra, y tienes que estar preocupado porque no se lastime las rodillas ni un tobillo, que no haya una tensión muscular elevada, que no haya un desgarramiento muscular, algo así. Entonces es una responsabilidad, y yo creo que es una responsabilidad colocar esos esqueletos primero que todo, y ese espíritu y ese deseo de bailar, que muchas veces llegamos con el deseo que predomina y no puede ser, porque tienes que calentar tus motores tranquilamente
y con sabiduría. Y con sus bailarines, ¿cómo logra educarlos? Así, exactamente. De hecho, cuando yo salgo de danza contemporánea de Cuba, que eso fue en el año 89, que empiezo con la compañía, yo empecé a trazar todo un entrenamiento diferente a lo que había estado recibiendo en danza contemporánea de Cuba, lo cual quiere decir que encauzaba lo que era la técnica, la preparación con una maestra que ha estado todos los años del trabajo de la compañía conmigo, que es la maestra Isabel Mato, haciendo esa preparación física aplicada a la danza, con mis criterios, con las profundizaciones y la actualización corporal a la que yo había llegado y había estudiado, y también, por supuesto, las clases de ballet, eso era comprobado, por tanto, no podía faltar. Y algunos elementos, y muchas veces también de nuestro folclore, de nuestras raíces, y además otros caminos que fui introduciendo, como la meditación y otros aspectos de la relajación y cómo iba fusionando la nueva medicina, conceptos de la nueva medicina. Maestra, ¿cómo surge el método de la combinatoria en su obra? Cuando empiezo con la compañía, necesitaba crear mi plataforma conceptual y, y saber bien dónde estaba pisando, aunque junto con en esa investigación. Y ahí es donde me inspiro en la combinatoria, no porque haya estudiado matemática, porque yo no estudié matemática directamente, pero sí descubro el arte combinatorio y empiezo a investigar sobre eso y me doy cuenta que el análisis combinatorio de las matemáticas me otorgaba una serie de posibilidades para la composición coreográfica, como son las permutaciones, las combinaciones, las variaciones. Son muchos aspectos que tú puedes introducir en este campo de la composición, y para mí era fabuloso. Entonces, claro, eso no se queda en el campo de las matemáticas, porque también estudiando el Lezama Lima descubro que muchos de los conceptos del sistema poético de Lezama podía transferirlos al lenguaje de la danza, de manera que se enriqueciera esa fase que sustentaba ese lenguaje de movimiento y a la vez que sustentara la visualidad y el imaginario de la obra. Y en eso fui construyendo mi sistema, podría decir, de trabajo, y es el que he estado desarrollando, investigando y cómo ponerlo en práctica desde sus orígenes en 1989, estamos hablando de hace bastantes años. He tenido un conjunto de bailarines bellos, todos que me han
apoyado, siempre he tenido un poco de ese misterio, un bailarín que no cree mucho, pero al final van creyendo. Pasó, por ejemplo, con la propia María Viván, estábamos todos, ya no podíamos más, hay que ver las fotos de ese estreno, todos muy flaquitos, así secos, y había como una incredulidad dentro de eso. Sin embargo, tuvimos el Gran Teatro de La Habana, en la Sala García Lorca, llena, abarrotada hasta el gallinero, y todo el público aquel parado aplaudiendo. Entonces los bailarines se quedaron muy, muy impresionados. Yo creo que a partir de ahí creyeron lo que estaban haciendo. Pero mientras eso pasa, tú tienes que estar muy seguro y tienes que estar inamovible en ese querer. ¿Qué es lo que tú quieres? Voy para allá, voy a hacer esto. Gústelo o no le guste a quien quiera y a quien no, porque siempre tienes quien te dice, pero ¿cómo vas a hacer esto? ¿Vas a hacer como me pasó cuando hice Dédalo? Y pongo el ejemplo, cuando yo digo, voy a sacar un dálmata en escena. Pero ¿cómo vas a sacar un dálmata, un perro en escena? Sí, va a salir una moto, pero como una moto, ¿sabes? Siempre tiene gente que no les gusta lo que, o se sorprenden de lo que tú tienes que saber, si voy a sacar un perro porque me gusta esa imagen y esa señora que sale vestida en oposición de aquel dálmata blanco con pintas negras, o como lo quieras decir, y ella vestida de negro con pintas blancas, y toda esa combinación, aquel sombrero por un laberinto, ¿sabes? Con un poema detrás que, o sea, son detalles que engrandecen las obras, digo yo. Pensaba, todo es en vano. La necesidad de violencia y de crueldad trastorna la naturaleza del hombre. El hombre la rehuye, se refugia en una soledad plena de miedo y de vergüenza. Después, una vez más en las orillas, fuerte y loco, acomete y difunde la violencia. Es ciego, es sordo, pero es fuerte porque es loco, hasta que llegue el momento de despertar, y entonces el hombre se queda una vez más solo. ¿Para qué pues huir si es imposible huir? Y pensaba aún, he huido porque más que la seguridad de la posesión, me atrae la incertidumbre de la búsqueda. Prefiero la sombra de la esperanza a su muerte irremediable. Toda conquista es la tumba de la esperanza. Vamos adelante, tal vez sucederá algo. Así, pensando con sus pensamientos, yo permanecía con la cabeza apoyada sobre un hombro, y si algo deseaba en ese instante, era solo que él estuviese a mi lado, y con su cuerpo me protegiera contra el miedo, la soledad y todos mis pensamientos desilvanados. Recuerdo, solo permanecía en mí el deseo imperioso de que me tomase en sus brazos, y con sus brazos me protegiera contra el miedo, el extravío y la soledad. Eso recuerdo, eso recuerdo, eso recuerdo, eso recuerdo. Rosario, pues no sé, es como un poco artista, ¿no? En todos los sentidos, incluso a la hora de conversar con ella, a la hora de transmitirme conocimientos, cuando intercambiamos como profesora, los recursos que utilizamos cada una para las clases, pues es un poco esa experiencia que tiene, cómo la transmite, cómo va hilvanando una cosa con otra, el porqué de los ejercicios, es bastante. Y luego también eso en el día a día, ¿no? A la hora de conversar, a la hora de hablar de cultura en general, pues siempre te da una idea, una información nueva. En las clases de ella se trabaja mucho lo que es en los espacios, en el escenario. El tema muy importante es el tema de relajación. Y pues son cosas nuevas que, por ejemplo, yo que vengo de ballet nunca había experimentado. Son cosas nuevas que llaman la atención y que descubres impresionantemente cosas que yo no sabía que existían, y tengo movilidades en el cuerpo que tampoco entendía y así. Soy capaz de valorarla por cómo siempre estaba preocupada por la salud de los demás, por el bienestar, por la alimentación, por el futuro, por insistirle a los mismos bailarines que siempre vayan más allá de lo que saben hacer,
que investiguen, que sean más profesionales de lo que son, de que lean. Bueno, entonces ella es una persona además incansable. Recuerda, Rosario tiene cerca de 90 coreografías. No será mucho, ¿no? Pero tiene un averaje, yo creo que un poco difícil de igualar. Eso te da la idea del trabajo, eso te da la idea del tesón, de la constancia que ha tenido siempre en el trabajo. Y eso está por encima de todo, eso está por encima de ella misma. Conversamos de su creación, de las coreografías, de lo que hace en sus ratos libres, de los bailarines, pero yo le propongo que la próxima semana sigamos conversando un poco más acerca de la investigación. Me parece, sí. ¿Sí? Sí. Pues nada, yo le propongo a usted también que se quede con nosotros la próxima semana en Cercanía, donde hablamos del arte y sus protagonistas.